Buenas noches desde Chicago, buenos días Madrid. Esto es Historias de Chicago, la nueva sección de American Screen Sports. Mi nombre es Fernando Arboledas y estoy muy contento de poder participar y colaborar con este grupo de profesionales de este gran proyecto de NFL American Screen Sports. Y bueno, yo llevo aquí viviendo 5 años en la ciudad de Chicago. Actualmente vivo en uno de los suburbios al noroeste de la ciudad de Chicago, unos 40-45 minutos en coche, 50 minutos en tren. Y bueno, quería empezar esta sección hablándoos un poco de uno de los temas más candentes, que es el potencial traslado de los Chicago Bears desde el estadio del Soldier Field a Arlington Heights, que es otro de los suburbios del noroeste, que no pilla muy lejos de donde vivo. Entonces, en este capítulo voy a dar un poco mi opinión al final. Primero voy a dar una serie de hechos y datos sobre la potencial compra, que no se ha cerrado. Hay que dejar claro que no se ha cerrado la compra todavía. Entonces, esto es algo que no es definitivo. Se está negociando y no es definitivo. Quería dar mi opinión como ciudadano chicagoense que lleva aquí 5 años sobre los pros y contras que tiene el quedarse en Chicago y venirse a Arlington Heights. En primer lugar, empezaré diciendo que este es un contrato que se firmó, un precontrato firmado en septiembre del 2021, por el cual los Chicago Bears ganaron una puja con diferentes entidades. $197 millones ofrecieron al complejo, al hipódromo internacional de Arlington Heights, y el ayuntamiento de Arlington Heights y los antiguos propietarios del hipódromo anunciaron que los Chicago Bears habían sido los ganadores. Según el Chicago Tribune, este acuerdo podría ser cerrada la compra a lo largo del 2023, pero están los Chicago Bears haciendo una serie de investigaciones con los residentes de Arlington Heights, buscando ayuda financiera para saber si realmente les merece la pena. ¿Cuál es uno de los principales problemas del actual Soldier Field? Que es el estadio más pequeño de capacidad de toda la NFL, con 61.500 espectadores. Entonces, eso, pues, lógicamente a los Chicago Bears les afecta. Es verdad que los Chicago Bears, para daros un poquito de historia, empezaron jugando en el Wrigley Field, que es el actual estadio de los Chicago Cubs, y esto fue así hasta el año 71, que se mudaron al Soldier Field. Y allí, los que habéis podido ver imágenes del Soldier Field o haber tenido la suerte de viajar a Chicago, es verdad que es un estadio único. Tiene el lago Michigan de fondo, con el skyline. Desde gran parte del estadio se puede ver todo el skyline precioso que hay al lado del Bean. Y el poder ver el lago desde un estadio de la NFL es espectacular, con lo cual tiene muchas ventajas. Por otro lado, los Chicago Bears estarían comprando un terreno de 131 hectáreas y están prometiendo que conseguirían bastante empleo para los residentes. O sea, están diciendo que conseguirían 9.000 empleos para los residentes y unos 9 billones de impacto sobre la economía del estado de Illinois. ¿Nos lo creemos o no? Pues no lo sabemos hasta que esto no avance un poco. Un poquito más de contexto sobre Arlington Heights. Pues Arlington Heights, digamos que es un suburbio, más que un suburbio, una zona residente, que aquí siempre traducimos como suburbio, y en realidad es una zona residencial, como se traduce, de clase media alta. O sea, para que os hagáis una idea, la casa media, el salario medio de los vecinos de Arlington Heights es de $88,000, lo cual es bastante alto. Y el inconveniente es que para llegar a la ciudad es verdad que se tarda 45 minutos sin tráfico, pero que en hora punta puede ser hora y media, con lo cual hay bastante tráfico. Decir también, para los aficionados de la NFL, que Arlington Heights fue el lugar de nacimiento de Jimmy Garoppolo, el actual quarterback de los San Francisco 49ers. Como bien sabéis, debido a la lesión de Trey Lance, ha vuelto a la titularidad y nació aquí en Arlington Heights. Por otro lado, Arlington Heights es una comunidad la mayoría de las casas son típicas casas americanas, pocos apartamentos, con una vida
un centro bastante movido para ser una zona de las afueras de Chicago con bastantes restaurantes. Hay un restaurante español, ya como anécdota. Y entonces este hipódromo daba mucha vida, pero es verdad, tuve digamos, la anécdota de hablar con un taxista de Uber que había perdido su trabajo por culpa de que cerrara el hipódromo y de hecho me decía que se iba a mudar al estado de Florida para intentar un poco ganarse la vida. Entonces es verdad que este movimiento puede ser perjudicial para la gente que esté en el mundo de la hípica. Sin embargo, los Chicago Bears prometen una experiencia de primera clase a todos los fans, con más capacidad de parking y que traerá una zona residencial, con grandes restaurantes, tiendas y lugares de ocio. Ahora mismo, por otro lado, la comunidad de Arlington Heights se hizo una encuesta, que el Chicago Tribune la recoge, en el que el 72% de la comunidad de Arlington Heights vería con buenos ojos que los Chicago Bears construyeran un nuevo estadio cerrado, un dome, como llaman, y que además pues, podría traer buen impacto a la economía. ¿Cuáles son las cosas que no les gustan a los residentes? Primero, el temor de que puedan subir los impuestos de propiedad. Segundo, los Bears quieren utilizar dinero público de Arlington Heights, de los impuestos de los residentes, para subsidiar el estadio. Y eso han dicho que naranjas de la China. Que digan, el negocio de los Chicago Bears, según Forbes, representa 4 billones de dólares y que lo construyan por ellos mismos. Que también lo entiendo. O sea, están construyendo una serie de estadios en los últimos 2 años a lo largo de Estados Unidos que son franquicias multimillonarias con dueños que pueden buscar ayudas más allá de que los propios residentes tengan que subsidiar este estadio. Es verdad que también se ven beneficiados porque a lo mejor el valor de las casas puede aumentar. Entonces, los Chicago Bears, ¿qué han hecho? Hicieron el 9 de septiembre a las 7 de la tarde, cosa que no entiendo desde opinión personal, porque era a la misma hora que era el kickoff entre Buffalo Bills y Los Ángeles Rams, explicar un poco a la comunidad de Arlington Heights sus planes de prototipo del estadio, el complejo de alrededor, la promesa de que traería mucho empleo. Entonces, hubo mucha expectación por esa reunión, ya que a las 5 de la tarde, es decir, 2 horas antes, había cola, pero o sea, la reunión era en un high school que había organizado los Bears, había un montón de cola y según recoge el Chicago Tribune, la expectación era alta y hubo muchos aplausos durante la reunión y uno preguntaba, ¿y seguirá habiendo tailgate? Sí, y más capacidad de parking y todo lo que quieras. Pero al final, pues todavía es una incertidumbre. Además es un proyecto que de cerrarse la compra en 2023, estamos hablando que puede tardar 10 años en hacer esa obra de tal calibre. Entonces, bueno, es una incertidumbre, pero bueno. Y por otro lado, la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, hizo una propuesta también de un proyecto de $2 billones sobre que ellos ayudarían a reformar el actual Soldier Field y convertirlo en un dome, similar al de New Orleans. Los Bears al día siguiente dijeron que en principio no tenían pensado renovar con el Soldier Field y que querían intentar en el empeño de construir algo en Arlington Heights. Inconveniente, tienen que pagar un lease en el Soldier Field a la ciudad de Chicago. Y entonces también es uno de los costes que tendrán que tener en cuenta. Y bueno, una vez os he dejado un poco estos datos, ahora os voy a dar un poco mi opinión. El lado positivo es que creo que el acceso al estadio va a ser un poco más sencillo para todos aquellos, que hay un porcentaje importante de familias que no viven en la ciudad de Chicago. Para que os hagáis una idea, el estadio Soldier Field es verdad que está relativamente cerca de la Michigan Avenue, que es la calle principal de la ciudad de Chicago, del downtown de Chicago, pero una vez que llegas cerca al estadio tienes que dar una vuelta tremenda por debajo de un puente, o sea, está muy mal comunicado lo que es, digamos, las calles con comercios hasta llegar al estadio. El Field Museum tiene el mismo problema, que es el Museo de Ciencias Naturales con un Tyrannosaurus Rex parecido al de Nueva York, y yo lo he vivido en primera persona, es bastante incómodo acceder al estadio si no vas en coche, porque en el parking no he tenido nunca la suerte de vivir en el parking la experiencia. Voy a tener una experiencia dentro de poco yendo en coche con unos amigos
pero si tienes que ir en metro y luego andar, aunque vengas de la ciudad, es bastante pesadilla acceder al estadio. Es verdad que luego lo compensa pues todo el ambiente del lago Michigan, como bien decía, y el Skyline. Entonces ese es el inconveniente de estar en Chicago y a la vez de poder estar en Arlington Heights, en una zona como más residencial, que tiene un metro directo desde Chicago. Es verdad que he estado investigando y se tarda media hora desde la estación de metro hasta donde están los terrenos. Entonces, no es que esté al lado de la estación de tren. O sea, eso, y en coche, como bien he dicho antes, hora y media. Si se quedan en la ciudad, pues es verdad que perderían una oportunidad grande de tener un estadio en propiedad, que es de los pocos equipos que no lo tienen en propiedad, sino que es parte de la ciudad de Chicago. Yo personalmente, y os doy mi opinión, yo me inclinaría a irme a Arlington Heights. Pero digamos por lo siguiente, al final creo que la NFL es un negocio, como todos los deportes ahora mismo, y creo que los Chicago Bears se verían beneficiados primero porque habría un mayor impacto económico sobre el equipo, un mayor interés de todas las zonas de alrededor, que hay muchas zonas residenciales. Es verdad que para todos aquellos aficionados más nostálgicos, pues dicen, ¿y entonces cómo se llamaría? ¿Los Arlington Bears? No, se llamaría los Chicago Bears. Pero es verdad que yo creo que todo ese complejo de entretenimiento, tiendas, le daría mucha vida al estado de Illinois, porque ahora mismo lo que es los alrededores del estadio no tiene mucho. O sea, al final es una zona compleja de acceder, no es muy familiar. Entonces, es verdad que, bueno, que podría ser un inconveniente el tráfico, pero si vas en transporte público, pues es un transporte público que no es el metro, el famoso EL, es el Metra. El Metra es como un Renfe que funciona perfectamente y tiene una capacidad de por lo menos 1000 personas y va bastante rápido, o sea, sería menos de una hora el trayecto. Y al final, pues creo que es cómodo, el transporte, el Renfe no es caro, es un billete de $5, $10 ida y vuelta, el pase del día, y puedes utilizar las veces que quieras. Yo me inclino porque se fueran a Arlington Heights, sobre todo porque podría albergar una Super Bowl Chicago, que digamos que el Soldier Field en los últimos años y décadas, pues no, de hecho yo creo que no ha albergado ninguna Super Bowl, corregirme si no es así, pero ese es uno de los problemas que tiene la ciudad de Chicago, que como aficionado a la NFL, a mí me encantaría ver una Super Bowl y eso no va a ser posible salvo que se construya un nuevo estadio. Entonces le veo más pros que contras el mudarse, pero entiendo la parte de los aficionados de la ciudad que quieren mantener su estadio mítico. Y es verdad que es uno de los estadios más bonitos de la NFL por las vistas que tiene. Dicho lo cual, por el rumbo que lleva la franquicia y la familia McCaskey, que son los dueños, yo creo que se va a realizar la compra. Y creo que a largo plazo será beneficioso para el estado de Illinois, para la ciudad de Chicago y sobre todo para los aficionados, que siendo realistas, y os cuento un poco mi experiencia, después de la pandemia, la mayoría de las familias se están mudando a las afueras, porque la ciudad tiene menos parques, no es tan familiar, o sea, tiene buen ambiente, pero no es tan familiar. Entonces, cada vez hay más gente que vive en zonas residenciales en Chicago. Con lo cual, pues, ahí os dejo este tema. Ya me diréis vuestro feedback, si sois aficionados de la NFL o de los Bears o de cualquier equipo, dejadme vuestra opinión y ya me decís. Pues nada, os seguiré trayendo historias desde Chicago y ya sabéis, Go Bears.